Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El Día de los Santos Inocentes es una celebración religiosa que en términos más sofisticados llaman una conmemoración de un episodio hagiográfico del cristianismo, que consiste básicamente en una matanza de niños inocentes menores a 2 años y que fue ordenada por el rey Herodes el Grande. Este procedimiento de exterminio infantil tenía como finalidad eliminar de la faz de la tierra a un solo niño, Jesús. ¿Y por qué se supone que Herodes quería matar al niño Jesús? Según el Evangelio de Mateo, Herodes dio esta orden al verse engañado por los sabios de Oriente, que le habían prometido darle el lugar exacto del nacimiento de Jesús. En este evangelio, Mateo asegura que este acontecimiento cumpliría con la profecía de Jeremías 31:15. Herodes sintió que ese chamaco le iba a quitar el poder y entonces, para no andarse con problemas, decide matar a todos los niños que se le pusieran por delante. Con el correr de los años, fueron los monaguillos de algunas iglesias los que se hacían bromas en ese día. Después esas bromas fueron transmitidas a las familias. El resto ya lo conocemos. Es un día en el que se abusa del inocente al que se engaña. En México se usaba que al hacer la broma, al inocente se le decía esto: inocente palomita que te dejaste engañar. ¿No les parece muy tierno celebrar la matanza de quién sabe cuántos niños? A mí la verdad me conmueve hasta las lágrimas. Pero sin embargo, hay algunos detalles de esta historia que no acaban de cuadrarme. Y para ponerle un poquito de razón a esta loca historia, vamos a desmenuzarla en este video. Pero antes, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito a integrarse a nuestro grupo ateo en Facebook. Para que lo puedan hacer, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Lo que podemos saber de este horrendo suceso es lo que se nos cuenta en la Biblia, para ser exactos en el Evangelio de Mateo 2:16, que dice textualmente esto: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Al leer esta triste, cruel y muy corta historia, no puedo dejar de recordar un hecho muy parecido, Podría decir que igual. Cuando el faraón de Egipto mandó eliminar a todos los hijos varones de los hebreos por temor a que lo despojaran de su trono. En esta ocasión la víctima fue el niño Moisés, el cual fue depositado en una canasta en el río Nilo. Como podrán ustedes deducir, es muy probable que Mateo simplemente buscara hacer una copia o analogía entre Jesús y Moisés, y es que es evidente que el que haya escrito el Evangelio de Mateo agarró la historia del faraón, le dio una buena maquilladita, un poco de edición por aquí, un cambio de algunos personajes por acá, y listo, tenemos a un nuevo Moisés. Otra pregunta que me rebota en el cerebro es esta: ¿cuántos niños murieron en Belén por la furia de Herodes? Según algunos cálculos fueron como 20 o 30, pero esa cifra es solo una suposición, es muy probable que fueran muchos más. En estos versículos de Mateo se nos dice que fueron muertos los niños de Belén y en todos sus alrededores, por lo que la cifra pudiera ser mucho mayor. Además hay que considerar que es muy posible que los padres de los niños no tomaran con mucha alegría esta orden de Herodes y pusieran, digamos, algún tipo de resistencia, ¿verdad? Ningún padre se quedaría con los brazos cruzados ante tales crímenes, por lo que a la cifra de eliminados habría que sumarle algunos adultos enojados. Hay que recordar también que María, la embarazada por un espíritu con forma de paloma, José el cornudo y Jesús, el niño con un padre importante, estuvieron un tiempo en Egipto hasta que Herodes murió, porque como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Se podría asumir que durante este periodo el dictamen de Herodes estaba vigente y eso significaba que cada niño que naciera o pasara por Belén sería ajusticiado. Quizás el total de decesos llegara a los 60. Ahora parecerían pocos, pero para la época narrada en la Biblia, esto sería realmente una carnicería. La historia es épica. Herodes es visitado por unos misteriosos personajes que le dicen que la profecía de Jeremías se va a cumplir. Él manda matar a todos los niños, lo que le agrega un clímax dramático muy importante. Y como en una película de acción, la familia perseguida huye y logra escapar, por muy poco, protegiendo a un niño que es nada más ni nada menos que un hombre Dios con superpoderes. Esta historia la podría filmar Marvel o Spielberg o Cameron, y sería un trancazo de taquilla. Pero está en la Biblia y la Biblia les ha vendido a sus seguidores religiosos e inocentes
una gran mentira. ¿Por qué me atrevo a decir esto? No hay ninguna referencia histórica sobre este horroroso crimen, que de seguro hubiera sido un acontecimiento impactante y muy notorio. No todos los días se asesinan a la totalidad de niños de un pueblo, ¿verdad? Hay un silencio total de todos los historiadores de la época, bien sean romanos o judíos, Repito, de todos los historiadores. Inclusive nuestro multicitado amigo, el historiador judío Flavio Josefo, al cual ya considero como asesor de la fosa escéptica, describe en sus obras, las cuales son un verdadero ejemplo de alguien minucioso en el relato, pues la vida, decisiones y asesinatos de Herodes el Grande, pero no habla para nada de este momento, pues que sería el de más alto octanaje en la vida de este personaje, ¿verdad? ¿No les parece todo esto demasiado sospechoso? El único evangelio que describe este episodio es Mateo. Los demás evangelistas ni siquiera lo mencionan, a pesar de que, como digo, pues es un momento clave en la historia que nos quieren relatar. Incluso Lucas, que nos cuenta con detalle todos los acontecimientos ocurridos alrededor del nacimiento de Jesús, no dice ni una palabra de esta masacre, ni habla de ningunos reyes magos, estrellas o viajes a Egipto. Para ponerle una cereza a este putrefacto pastel de mentiras, ni Pablo ni ninguna otra epístola del Nuevo Testamento menciona nada, absolutamente nada de toda esta historia. El silencio es total. También resulta por lo menos extraño que los crímenes supuestamente cometidos en Belén pues no hubieran tenido un extraordinario impacto en Jerusalén y por consiguiente en los historiadores de la zona, ya que entre estas dos poblaciones pues solo hay unos 8 o 9 kilómetros de distancia. Y es curioso que José, al enterarse de que los niños de Belén serían asesinados, no le avisara a nadie del pueblo. Si él sabía, era lógico que los previniera. ¿Qué clase de desgraciado es ese tal José? ¿Qué tan egoísta puede ser que huye sin alertar ni siquiera a sus amigos? Es un misterio enorme el por qué la Sagrada Familia decide huir a Egipto. Recordemos que pudieron escapar a una ciudad algo alejada de Belén o inclusive regresarse a Nazaret. No tiene ninguna lógica hacer un viaje tan largo como ese y menos con una mujer que acaba de tener a un niño. No sé a ustedes, pero a mí se me hace que todo este cuento de Mateo, este invento de la matanza de niños, fue solo por esa infinita fijación, casi patológica, de hacer cumplir una estúpida profecía. Veamos lo que podemos encontrar en Mateo 2, 14 al 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ven? Mateo solo se proponía cumplir casi con calzador las palabras del profeta Oseas, que dijo esto: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ya conocemos que uno de los pasatiempos favoritos de Mateo es mentir de forma por demás descarada, pues para tratar de hacer cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Supongamos, solo supongamos, que hubiera sido el verdadero cumplimiento de una profecía sobre el nacimiento del Mesías. Pues esto, amigos, es peor todavía. La matanza de niños fue para que se cumpliera una profecía dictada por Dios, según dijo Mateo. Por lo tanto, Dios ya tenía planeado que en el futuro un grupo de niños inocentes fuera enviado al otro lado, solo para demostrar que sus profecías se cumplen. ¿Esto es acaso digno de un ser amoroso y bueno? ¿No tiene el poder para evitarlo o la mera verdad simplemente no se le pegó la gana? Tenemos que recordar que Herodes se enteró del próximo nacimiento del niño, que supuestamente le usurparía el trono gracias a una estrella que guió a unos magos. ¿Por qué Dios, que es omnipotente, pues no dirigió la estrella directamente hacia el niño, en lugar de hacer una lamentable escala en la casa de Herodes? ¿Cuál era la motivación de incluir en esta historia a una estrella y a unos magos? ¿Tan importantes eran sus regalos que eso justifica el asesinato de niños inocentes? Como vemos, pues Dios siempre ha tenido un placer muy enfermizo con el sufrimiento y el asesinato de niños inocentes. Esta historia de la matanza de los niños de Belén pues es un claro ejemplo de esto. Los creyentes suelen culpar a Herodes de este aberrante crimen, pero eso no es posible, ¿eh? Herodes, al igual que Poncio Pilato, Judas y demás villanos, obró según el plan predeterminado de Dios, incluso para que se pudieran cumplir las profecías. Esta historia de los inocentes asesinados que relata Mateo es tan incongruente, disparatado y estúpido que la misma Biblia de Jerusalén, en su edición de 1998, página 1425, aclara las posibilidades de este error y dice así:
La aplicación que hace Mateo ha podido sugerírsela a una tradición que situaba a la tumba de Raquel en el territorio de Belén, y después entró la imaginación del autor del texto evangélico. Digo, más claro ni el agua, ¿no? En la misma Biblia aclaran que en esta historia tuvo que ver la imaginación del autor. Yo agregaría que en toda la Biblia pasa lo mismo, ¿eh? La leyenda de la matanza de los inocentes en la época de Moisés y que luego fue burdamente copiada en el Evangelio de Mateo, probablemente surge de la leyenda hindú del asesinato de niños inocentes que sucedió cuando nació el dios Krishna. Miren, esto es muy interesante. Cuando Krishna nació, el sabio volador Narada Muni habló con el malvado rey Kamsa de Mathura y le dijo que ese bebé estaba destinado a matarlo. Como el rey no conocía el paradero de Krishna, mandó matar a todos los niños de menos de 2 años de edad de la zona de Mathura. Krishna habría nacido en julio del año 3228, antes que naciera el mago de Nazaret, Jesús. Para que le vayan midiendo el agua a los camotes los ilusos creyentes que se creen todo sin investigar. Una de las versiones más interesantes que he leído sobre este célebre genocidio de infantes es la que nos cuenta el genial José Saramago en su obra El Evangelio según Jesucristo. En este libro, Saramago explica que José se entera por accidente de los planes de Herodes para asesinar a los inocentes al escuchar disimuladamente una conversación entre algunos soldados del rey en Jerusalén. En su desesperación, corre a buscar a su familia y pone tierra de por medio, pero no le avisa a ninguno de los pobladores de Belén. Esto le causa posteriormente un gran sentimiento de culpa y termina enrolándose en los grupos revolucionarios de la época y acaba siendo crucificado y expiando sus culpas por la responsabilidad de los niños muertos en Belén. Pero todo esto, amigos, es solo una especulación sin mucha evidencia, ya que se carece de ella. Sin embargo, los creyentes insisten en afirmar lo contrario. Para ellos es imposible asumir que su Biblia, ese libro que es su guía, sea solamente un compendio de incongruencias, mentiras y fantasías. ¿En verdad creen en esta historia que no tiene fundamento histórico alguno? ¿Bajo qué argumentos o evidencias lo creen? ¿Solo porque lo dice un evangelio y que de paso contradice incluso a otros escritores bíblicos? Bueno, pues me van a disculpar, amigos creyentes, pero si ustedes creen firmemente en estas estupideces, pues de verdad no puedo decir más que esto. Inocentes palomitas que se han dejado engañar. Bueno, pues hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.